La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Hoy podríamos ponerle esto a un perro, pero lo más seguro es que lo llevara un ser humano. E investigar las complejidades de lo que era ser romano. Es un día de verano del año 73 a.C., cuando varios esclavos escaparon. Somos libres. Y se enfrentaron al poder de Roma. Estaban dirigidos por uno de los personajes más legendarios de la historia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Espartaco. 8 días que marcaron la historia de Roma, la rebelión de Espartaco. Roma fue en sus orígenes una modesta aldea a orillas del río Tíber, pero creció hasta convertirse en la dueña absoluta del mundo antiguo. A partir del siglo VI a.C., Roma luchó por establecerse como potencia dominante en Italia, y tras su victoria triunfal sobre Cartago en el año 202 a.C., en la batalla de Zama, pasó a ser una superpotencia mediterránea. Pero para millones de personas, la expansión de Roma tuvo un precio terrible. Los botines de las conquistas romanas no eran solo territorios y tesoros, sino también esclavos. Ya en el siglo I a.C., los romanos dependían del 1,5 millones aproximado de esclavos que poseían. Por tanto, si entonces nos hubiéramos paseado por esas calles, 1 de cada 5 personas con las que nos habríamos cruzado no sería libre. La inmensa mayoría de estos hombres y mujeres recibía un trato absolutamente brutal. Los romanos estaban creándose un problema. Más conquistas, más esclavos y más tierras para que estos las trabajaran. Pero había un dicho muy común entre los romanos: tienes tantos enemigos como esclavos. Sabían que los esclavos podían terminar por sublevarse y un día del año 73 a.C., su mayor temor se hizo realidad. Aquí en Capua, unos 150 kilómetros al sureste de Roma, un hombre llamado Espartaco se puso a la cabeza de un grupo de esclavos especializados en la lucha, gladiadores, para intentar una fuga a la desesperada. Era una misión a vida o muerte, que terminó desencadenando una revuelta multitudinaria y sumiendo a la República Romana en una profunda crisis. Pienso que fue un día trascendental, no solo porque desestabilizó la República Romana, sino también porque nos muestra cómo Roma ejercía su poder en la práctica física y psicológicamente. Me dispongo a explorar las circunstancias que rodearon la fuga de Espartaco, el día en que nació esta leyenda, porque creo que puede contarnos muchas cosas sobre Roma. Una civilización en la que coexistían una riqueza extraordinaria con una opresión abyecta. Una república gobernada por unos políticos elegidos que, terriblemente asustados ante la sublevación de Espartaco, ofrecieron un poder sin precedentes al único y ambicioso hombre que prometió la victoria. Un oscuro auspicio del deslizamiento de Roma hacia la dictadura. Los orígenes de aquel fatídico día se encuentran aquí, a más de 1000 kilómetros de distancia, en la que entonces era la región de Tracia, situada en el sureste de Europa.
En el año 100 a.C. estaba en la periferia del Imperio Romano y, según el historiador Romano Apiano, era la tierra natal de Espartaco. La población de Tracia tenía una larga tradición de orgullosos guerreros. De hecho, cabe la posibilidad de que el nombre de Espartaco fuera la versión latina de la voz traciana Esparadacos, célebre por su lanza. Sin embargo, de acuerdo con Apiano, al principio Espartaco en realidad no luchaba contra los romanos, sino junto a ellos, probablemente como mercenario. Mike Loads es experto en las guerras de la antigüedad. ¿Por qué los romanos necesitaban contratar a mercenarios? Era una cosa muy inteligente que hacía Roma. Para expandirse más allá de sus fronteras, elegía a personas del pueblo que acababa de conquistar para acogerlas en su seno, contratando sus servicios como fuerzas especiales, honderos, arqueros y sobre todo caballería pesada. ¿Por qué solían recurrir a los tracianos para esto? Era de la mejor caballería que había en Europa. Cuenta la leyenda que un caballero traciano, yendo a galope, decapitó a un romano con su espada. Eran hombres muy temidos. Si creemos que Espartaco era mercenario, ¿cómo cree que pudieron torcerse tanto las cosas para que terminara siendo esclavo? Lo cierto es que solo podemos hacer conjeturas. Pudo ser por múltiples razones. Tal vez fuera un rebelde natural y se había enfrentado a sus superiores. Puede que fuera así de simple, quién sabe. Pero lo que está claro es que en un momento dado, Espartaco cayó en desgracia y pasó a ser esclavo. De ser posiblemente un alto oficial de caballería traciano a ser esclavo. Una caída brutal. Fuera cual fuera la falta que Espartaco cometió, su castigo, ser vendido como esclavo, fue el principio de un auténtico viaje a los infiernos. ¡Alto! Levántate. Bastardo testarudo. Este es conflictivo. ¡Arriba! O te levantas, o serás responsable de la muerte de tu amigo. Además de la tuya. ¿Cómo te llamas, esclavo? Espartaco. ¿Cómo te llamas? Me llamo Espartaco. ¿Sabes qué tierras son estas? La que hay al final de esta vía. Roma. Tu destino. Los romanos llevaron a Espartaco hasta su patria imperial. Al hombre que un día dirigiría a sus propios esclavos contra ellos. Como esclavo, Espartaco estaba en el último peldaño de la rígida escala social de Roma. Para los que estaban arriba, la vida podía ser muy agradable, sin duda. Cuando uno había sido esclavo en el seno de una familia acaudalada, era plenamente consciente de las diferencias entre ricos y pobres, entre las personas libres y los esclavos. Algunos de los romanos más ricos poseían no menos de 20 casas, que habrían estado tan bellamente decoradas como esta. Esto era originalmente un salón comedor y está dedicado a los frutos del éxito. Por tanto, deben imaginarse a aquellos hombres y mujeres aquí recostados mientras les daban de comer, atendidos a las 1000 maravillas cada día de su vida. Lo que tal vez nos cueste más comprender es que, en todos los niveles de la sociedad romana, la esclavitud se viera como parte del orden natural de las cosas.
Había posibilidades de acceder a la libertad, y un esclavo liberado podía medrar y lograr grandes cosas, pero para la inmensa mayoría su existencia era en todo momento horrible. Solo hay un lugar donde aún podemos tener una impresión real de la vida cotidiana de los esclavos de Roma. Estoy en Pompeya. En el año 79 después de Cristo, esta ciudad quedó sepultada bajo las rocas y cenizas volcánicas lanzadas por el Vesubio al entrar en erupción. El resultado es una ciudad de la antigüedad, suspendida en el tiempo. Los esclavos solían trabajar y dormir en pequeños negocios como este. Es una lavandería, y aquí se pasaban el día entero pisando ropa empapada en orina. De hecho, se ocupaban prácticamente de todo. Enseñaban a los niños, cepillaban el pelo, limpiaban la mugre y araban el campo. Y por la noche les hacían acostarse en minúsculos cubículos como si fueran gallinas ponedoras o simplemente los dejaban durmiendo a la intemperie. El hecho de que un nombre muy común de esclavo fuera chivo expiatorio permite hacerse una idea de la desgraciada vida que llevaba la inmensa mayoría. Una vez que eras esclavo, tus hijos pasaban automáticamente a ser esclavos al nacer. Porque para los romanos, ser esclavo era el destino natural de un sector de la población, como nacer hombre o mujer. Los esclavos no solo estaban atrapados por cadenas, sino también por los rígidos prejuicios de la sociedad. Sabemos que los amos a veces recurrían a medidas extremas para conservar su propiedad. Esta tablilla de metal estuvo un día sujeta a una argolla, y la inscripción dice: «Reténme para que no huya, y devuélveme a mi dueño Vivencio, en la propiedad de Calixto». Hoy solo le pondríamos algo así a un perro, pero lo más probable es que esto lo llevara a un ser humano. Se ven continuamente imágenes de ellos, de una cadena de esclavos, todos con una argolla de hierro alrededor del cuello. En la vida real, estos hombres y mujeres habrían estado cubiertos de magulladuras de la cabeza a los pies. Es terrible pensar en el aislamiento de una persona obligada a llevar algo así, y en las represalias que sufrirían al fracasar en sus intentos de fuga. Tenemos numerosos testimonios de esclavos que se escabullían de noche o aprovechaban un recado para fugarse, e incluso que se suicidaron. Hombres y mujeres que no pudieron soportar la vida que tenían asignada. Pero había una categoría particular de esclavos cuya existencia era, en resumen, una pesadilla continua. Eran los esclavos más extremos, los gladiadores. La mayoría de los esclavos terminaba deslomándose en fatigosas tareas o trabajando al servicio de acaudaladas familias romanas. En cambio, los gladiadores eran esclavos exóticos y peligrosos, hombres que luchaban y morían para el entretenimiento de los romanos. Un guerrero de Tracia como Espartaco habría llamado enseguida la atención de un instructor de gladiadores. Míralo. Estos hombres vienen de los confines del imperio. Todos buenos guerreros entrenados para luchar hasta la muerte. Cierto. Pero con estos precios no puedo permitirme que se maten entre ellos. Ya. Entonces deja que te venda también unos cuantos para matar. Por el historiador Plutarco, sabemos que Espartaco fue comprado por Léntulo Batiato, dueño de la famosa escuela de gladiadores de Capua, en el sur de Italia. Ahí comienza su recorrido hasta el fatídico día de su revuelta. Gracias a las excavaciones de Pompeya, situada a escasos 40 kilómetros de Capua, podemos ver cómo era una escuela de gladiadores o ludus. El ludus era a la vez una prisión y una escuela de gladiadores.
Y en este patio abierto por el que estoy paseando ahora se entrenaban los hombres. Pensamos que aquí había alrededor de 140 gladiadores y que seguramente luchaban aquí por el día, y de noche dormían 2 hombres por cada celda en los habitáculos que tengo a mi espalda. En estos lugares las condiciones eran tremendamente duras. Estos hombres, sin nada que perder, eran instruidos en el arte de matar como espectáculo. Sabemos el nombre de otro gladiador de la escuela de Capua que tuvo un papel clave el día crucial de la revuelta. Un galo llamado Criso. ¿Todavía escocido de la última paliza? Al fin, peleas. Puedo practicar machacándote la cabeza. Hablas demasiado. Rivales en la lucha, Espartaco y Criso terminarían forjando una sólida alianza, un vínculo entre gladiadores que ahora pensamos que era muy habitual. Gracias a las inscripciones encontradas en escuelas de gladiadores como esta, sabemos que algunos esclavos tenían un fuerte sentido de la solidaridad, de la camaradería incluso. Por ejemplo, el entierro de un gladiador podía pagarlo su familia, que eran sus compañeros, o incluso su médico o su instructor. Esto es un testimonio que refleja con sorprendente detalle la vida de un gladiador. Procede de Milán y es un homenaje a la corta vida de Urbico. Urbico era secutor, un perseguidor, una categoría de gladiador que luchaba armado con espada y escudo. La inscripción está en latín y está muy erosionada, pero esta es la traducción. A Urbico, secutor de primer grado, nacido en Florencia, quien luchó 13 veces y vivió 22 años. Este monumento conmemorativo lo erigieron su hija Olimpia, a quien dejó cuando tenía 5 meses, y Lauricia, su esposa, a su benemérito esposo, con quien vivió 7 años. Que quienes lo aman honren su espíritu. Hoy pensamos que cada vez que un gladiador salía a la arena, sus probabilidades de morir eran de 1 entre 10. No muy alentadoras. Para evitar una muerte temprana, Espartaco debía recuperar de algún modo el control de su destino. Tito. Levántate, o serás responsable de la muerte de tu amigo.
Pensando en su propio esparcimiento, los romanos entrenaban a los esclavos para ser asesinos creativos y sofisticados, fieles tan solo a sus compañeros gladiadores. Era una situación explosiva, y Espartaco empezó a planear cómo aprovecharla para su beneficio algún día. 2 más y te igualarás a mí. ¿Y si mi próximo adversario eres tú, Criso? Entonces la batalla pasará a la historia. No volveré a luchar para la diversión de los romanos. Aquí nuestro destino está escrito, pero ahí afuera podemos escribirlo nosotros. Silencio, esclavo. Juro que el siguiente hombre al que mate será un romano. Año 73 a.C. La República Romana dependía de la mano de obra de más de 1 millón de esclavos. Pero hay un gladiador traciano, Espartaco, que al parecer se ha radicalizado en estos barracones y ha decidido rebelarse. Justo aquí, en la antigua Capua, estaba a punto de suceder algo que tendría graves consecuencias en toda la República. Un día que no solo forjó la leyenda de un hombre, Espartaco, sino que, en mi opinión, asestó una puñalada mortal en el corazón de la propia República Romana. No compartiré celda ni una noche más con este cerdo traciano. ¡Marco! ¡Marco! Siempre he querido tener una excusa para matarte. Espartaco. Matamos por vosotros a diario. Ahora es vuestro turno. Vámonos. No. Libera a los otros. No hay tiempo. Tú y yo solos. La suerte está de nuestra parte. ¿Quién va a encontrarnos? Terminarán encontrándonos, Criso. Somos muchos. Podemos contraatacar. ¡Vamos! ¿A dónde? A donde queramos. Somos libres. Vamos. Espartaco y otros 70 gladiadores se escaparon del Ludus de Capua. Esta banda de fugitivos, merodeando por estos mismos valles y bosques del sur de Italia, pronto se convertiría en un ejército rebelde que desafiaba a Roma. Plutarco nos cuenta que al poco tiempo asaltaron una caravana de carros poco custodiados. ¡Espera! Acércate. ¿Eres esclavo? Sí. Me llamo Ardomir. ¿Eres de Tracia? ¿Sois gladiadores? Deberías unirte a nosotros.
Os van a matar. No creo. Esta mañana solo éramos esclavos fugados sin más armas que unos cuchillos de cocina. Ahora estamos armados con acero romano y hemos podido saborear la libertad. La libertad que Roma nos quitó. Únete a nosotros y conseguirás la tuya. Apiano cuenta que Espartaco se dirigió rápidamente al punto más alto del paisaje. Espartaco y varios cientos de sus seguidores acamparon cerca de la cumbre del monte Vesubio. Perseguidos y más tarde atrapados por las fuerzas romanas, protagonizaron una temeraria fuga fabricando cuerdas con ramas de parra virgen para descender por detrás de los soldados romanos a los que después masacraron. Espartaco y sus audaces acciones empezaban a alimentar el mito. Aquel verano del año 73 a.C. se fue corriendo la voz sobre la sublevación de Espartaco y cada vez más esclavos abandonaban sus campos y a sus amos para unirse a él. Empezó como un goteo y se transformó en una riada. Pronto hubo decenas de miles arrasando el territorio, sembrando el pánico y el terror. Para la República Romana, lo que había empezado como una fuga de presos normal y corriente se había convertido a una velocidad de vértigo en algo mucho más serio, una auténtica revuelta de esclavos. Sabemos por Apiano que incluso algunos hombres libres se unieron a Espartaco. En ese momento, alrededor del 90% de los italianos residían y trabajaban en el campo y muchos de ellos, pastores, ganaderos y agricultores, vivían en la miseria. Solo 15 años antes, toda esta región se había levantado contra los que consideraban los peces gordos de la República, exigiendo su parte correspondiente de los botines de las conquistas romanas. Era un ejército formado por los descontentos, los desesperados, los desposeídos, todos gente insatisfecha, cada uno con su agravio particular contra Roma. Y planteó un inquietante problema a la República: que la protesta y la noción de libertad eran contagiosas. Fue un desafío gravísimo a Roma. Y pensándolo detenidamente, es increíble. Miles de hombres, y probablemente mujeres y niños también, dispuestos a arriesgarlo todo por el sueño de la libertad. Pienso que la fuerza de este impulso vital cogió a Roma totalmente desprevenida. Y hay otra razón que explica la lenta reacción de Roma. Las legiones más duras y aguerridas no estaban allí. Sus mejores efectivos estaban lejos, en el este, donde seguían estando todas las riquezas del Imperio Romano. Estaban en España. Pienso que no se imaginaron que Espartaco podía ser una amenaza militar. Lo que sí les preocupaba era la amenaza moral que representaba el peligro de desestructurar la sociedad romana. Las ideas de Espartaco eran muy inquietantes para un romano. Un año después de la fuga de Espartaco y después de varios meses de anarquía en el sur de Italia, Roma formó 4 legiones, 20.000 soldados en total, para enfrentarse a Espartaco y su ejército de 40.000 rebeldes. Cerca del monte Gargano, los romanos interceptaron una columna dirigida por la mano derecha de Espartaco, Criso, cuando se desplazaba al norte. Aunque la información sobre lo que pasó a continuación es bastante imprecisa, lo que es seguro es que la batalla fue un desastre absoluto para los rebeldes. 2/3 del ejército de esclavos fueron masacrados, incluido el propio Criso. Ahora que todas las legiones de Roma convergían sobre Espartaco, parecía seguro que, igual que Criso, sería derrotado y la revuelta tendría un sangriento final.
Pero los romanos no contaron con su habilidad para aprovecharse de sus predecibles tácticas. Soldados romanos. Son miles. Nunca nos hemos enfrentado a un ejército tan grande. Ten fe, Ardomir. Son romanos. Luchan en una sola dirección. Usaremos su fuerza y su número en su contra. No nos verán venir. Y muchos tampoco nos verán marchar. Podemos hacerlo. ¿Puedes llevar un mensaje de mi parte? Di a Roma que no habrá esclavos. Nunca más. Espartaco se valió de la velocidad y el efecto sorpresa para infligir una humillante derrota a las legiones. Pero Roma nunca firmaría la paz con él. Su fuga y la rebelión, que había ido creciendo como una bola de nieve desde aquel señalado día, eran un desafío a la autoridad de Roma que no se podía tolerar. La reacción del Senado fue conceder poderes de excepción a uno de los ciudadanos más ricos y ambiciosos de Roma, Marco Licinio Craso. Fue despiadado con varios de sus soldados que habían desertado de un combate contra los rebeldes de Espartaco. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de este ejército rebelde? No es que esos esclavos pordioseros estén arrasando la patria romana. Sino que mi propio ejército les esté dejando hacerlo. Impunemente. Son 500 cobardes sin agallas. Merecen la muerte. El problema es que si los mato a todos, yo me quedo sin ejército. Y ellos no han aprendido nada. Así era la brutal práctica del diezmado. Medida disciplinaria extrema por la que 1 de cada 10 hombres, escogido por sorteo, era golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros. De esta forma, todos sufren el castigo. Son los macabros orígenes del verbo diezmar. Y solo mueren 50. Una siniestra demostración de que con Craso al mando, la República no iba a tolerar un fallo. Pero Roma, dando tanto poder a un solo hombre, ¿no estaba jugando con fuego? La fuga de Espartaco había desencadenado una sucesión de humillantes derrotas para Roma, sumiendo a la República en una crisis cada vez más profunda.
El Senado, recurriendo a medidas desesperadas, había otorgado el mando a Marco Licinio Craso, un hombre cuya ambición desmedida solo era comparable a su inmensa fortuna personal. El Senado había otorgado amplios poderes excepcionales a Craso, quien había sido colocado a la cabeza de un ejército romano inmenso que este ambicioso millonario había pagado en gran parte de su propio bolsillo. Ahora eso era un problema. En la República Romana existían múltiples controles y contrapesos precisamente para impedir que individuos con mucho poder se transformaran en dictadores. Pero la fuga de Espartaco había desatado el pánico en Roma. Y aquel acuerdo tan poco ortodoxo con Craso era una apuesta descabellada que nadie sabía cómo iba a terminar. La imponente maquinaria de guerra romana volvió a ponerse en marcha, y en el sur de Italia Espartaco fue arrinconado una vez más, en esta ocasión por Craso. Después de 2 años de rebelión y guerra, el ejército de Espartaco, unos 30.000 hombres, arrinconados por los 40.000 de Craso, en un enfrentamiento decisivo con Roma. No elegiría este día para luchar, ni este lugar como campo de batalla. Pero es a donde nos ha traído el destino. Trae mi caballo. Mi caballo. Craso era un adversario formidable. Y Espartaco sabía que no tendrían piedad con él y sus hombres si eran derrotados. Si hoy ganamos, tendré muchos caballos donde escoger. Si perdemos, entonces Craso gana. Y no voy a necesitar un caballo. Plutarco nos cuenta que en el fragor de la batalla, Espartaco lo arriesgó todo a una ofensiva temeraria y desesperada, directamente contra Craso. Tras la derrota, no hubo ese célebre momento de «Yo soy Espartaco». Eso fue una invención de Hollywood. Lo que sí hubo fue la clásica represalia brutal de Roma. Esto es la Vía Apia, y a lo largo de este camino, desde Roma hasta Capua, donde había empezado todo, Craso hizo crucificar a 6.000 de los rebeldes esclavos que habían sobrevivido. Eso sería una crucifixión cada 30 metros aproximadamente, a lo largo de más de 150 kilómetros. La imagen de la crueldad y el sufrimiento que hubo aquí es absolutamente insoportable.
Espartaco y sus hombres estaban muertos. La esclavitud se mantuvo. Fue una parte imprescindible del sistema económico durante un milenio. En ese tiempo, se calcula que 100 millones de personas fueron atrapadas o vendidas como esclavos. El día de la fuga de Espartaco pudo haber inspirado a incontables esclavos, pero no sirvió de mucho para cambiar el sistema. Pienso que la revuelta de Espartaco fue un momento trascendental por sus efectos, no sobre la esclavitud, sino sobre la propia Roma. Durante 2 años, la República Romana había sido intimidada por un ejército de esclavos y forasteros que para Roma eran una horripilante subversión del orden natural de las cosas. Espartaco se había convertido en un hombre del saco, un nombre maldito que se usaba para asustar por la noche a los niños romanos. La respuesta de Roma había sido otorgar poderes excepcionales a un hombre ambicioso. Un precedente peligroso que volvió para atormentarlos. Con el tiempo se barrerían los últimos vestigios del poder del pueblo romano para ser sustituidos por un solo hombre, un emperador todopoderoso. La apuesta de Espartaco por la libertad había activado la cuenta atrás para la desaparición de la propia República Romana. En el siguiente episodio... ¡Pompeyo y yo teníamos un acuerdo! El día en que Roma se sumió en una guerra civil, cuando Craso fue eclipsado por un nuevo actor, Cayo Julio César. Una vez que hayamos cruzado este río, no habrá más que violencia.